Muy bien, vamos a continuar, hermanos, en esta unidad en cuanto al triunfo de la iglesia. En esta ocasión vamos a ver otro de los centros poderosos de los primeros siglos, 3 o 4 siglos, y es el centro o la región de Cartago. Noten ustedes, ahí ven en el mapa, si se van ustedes al norte África, ahí ven la región. No es muy grande la región que cubría Cartago. Había varias iglesias, pero la iglesia de Cartago, hermanos, fue la que dominó, ¿verdad?, por muchos tiempos. Esta iglesia realmente vino a tener mucha importancia. Vamos a ver varios líderes que salieron de allí, enseñaron allí y influyeron vamos a decir, a todas las iglesias y más en el futuro, cuando ya la iglesia católica va a tratar de unificarse en muchas de las enseñanzas que surgiendo los líderes de Cartago, ¿verdad? Fueron usadas. Noten ustedes allí, hermanos, en la región de Cartago vamos a ver ciertas características de Tertuliano y vamos a ver también características de Cipriano. Estos dos líderes fueron los más influyentes en esa región. Estos dos líderes fueron los que realmente dieron más fuerza a la región de Roma, especialmente al poderío de Roma. Ya para el 207, 210, hay evidencias que Cartago, hermanos, rompió con lo que se estaba llamando entonces Iglesia Católica, y comenzaron a criticar, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo en Roma. Y más adelante vamos a ver, porque hubo problemas entre la iglesia de Cartago y Roma. Otra vez, se le dio la autoridad a Roma, pues ahora Roma, hermanos, está ejerciendo ya más fuerte que nunca, ¿verdad?, ese poderío, y hay muchas iglesias por todo el imperio que vienen a apoyarse de Roma. Cartago, hermanos, Tertuliano. Vamos a ver algunas características de Tertuliano. Es nacido más o menos como en el 150, de padres paganos, pero de una posición, hermanos, muy sobresaliente allí en Cartago. Estudió leyes, practicó su profesión por un tiempo en Roma. Fue uno de los líderes bien versado en la filosofía y en la historia. Dominaba perfectamente el griego y vino, hermanos, a convertirse más o menos como en el 190 allí en Roma, donde estaba practicando alguna de su oficio. Cuando se convirtió en Roma, entonces es cuando fue ordenado presbítero, ¿verdad? Y permaneció en Cartago como uno de los líderes más fuertes que ha tenido la iglesia allí. En el 197, Tertuliano, hermanos, comenzó su carrera literaria. Es para mí, uno de los escritores bastante fuertes. Hay ciertas ideas de Tertuliano, pero parece que todavía trata de mantener lo más posible, ¿verdad?, la fe apostólica. La primera característica
que aparte que era bien capaz en griego, fue destacado, hermanos, en el empleo del latín. Mientras otros líderes en diferentes partes estaban escribiendo en griego, Tertuliano, hermanos, vino a ser uno de esos, ¿verdad?, que también escribió en latín. Influyó mucho entonces a que hubiera, ¿verdad?, una traducción al latín. Tal vez la Pechita, no sé, no hay suficiente evidencia quién fue el traductor de la Pechita, que es una versión latina antigua, más o menos del año 200. Y no sé, a lo mejor Tertuliano, ¿verdad? Es uno de lo que yo pudiera seleccionar, ¿verdad?, como traductor del griego al latín. Entonces, hermanos, Tertuliano no era un teólogo especulativo. No fue muy influido, ¿verdad?, por el gnosticismo, pero tenía más que todo, hermanos, el sentido romano de la iglesia de Roma, de querer mantener el modelo apostólico en cuanto a la iglesia. La segunda característica de Tertuliano, para él, hermanos, las iglesias válidas son aquellas que concuerdan en fe con aquellas que fueron fundadas por los apóstoles, donde él decía, siguieron la tradición apostólica. Entonces, ese concepto no está mal, ¿verdad? Porque si yo quiero ser miembro de una iglesia, ser participante de una iglesia, si yo quiero obedecer lo que es más cerca a la fe apostólica, a la tradición apostólica, como él decía, pues tengo que tratar de buscar, ¿verdad?, la manera de ver las características de ese modelo primero de los apóstoles. El problema con Tertuliano es que dice que la única manera que se podría establecer que esa tradición apostólica, esa fe apostólica, era por la sucesión de obispos. Y es ahí donde, otra vez, todavía queriendo darle, ¿qué, hermanos? Es ese poder, esa autoridad del obispado, ¿verdad?, en Roma. Yo creo que Tertuliano, hermanos, fue una persona bastante fuerte en querer enseñar lo bíblico, pero a la misma vez, aunque no era totalmente especulativo, sí hay algunas tendencias, por lo que yo he leído en sus escritos, de especular en cuanto a algunas doctrinas. Y otra vez, no hay manera de saber si es que no tenía a la mano los documentos, vamos a decir, apostólicos, o es que se toma un texto o un versículo, una palabra de los escritos apostólicos y se le da una interpretación equivocada. Y es donde entramos a la tercera característica de Tertuliano, que poseía una doctrina del pecado original. Dijo él, existe pues, además del mal que entra en el alma por la intervención del espíritu maligno, dice, un mal antecedente y en cierto sentido natural, que surge de su origen corrupto. Pero él dice, el poder de la gracia de Dios es más potente que la naturaleza.
no sé cómo yo interpretar, ¿verdad? Me gustaría haber estado ahí y preguntarle qué quiere decir surge de su origen corrupto. Bueno, yo creo que en Romanos capítulo 5 habla, ¿verdad? Que desde Adán el hombre ha pecado, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán pecan porque el pecado entró ahí en el huerto de Edén. Y no sé si estaba interpretando Romanos capítulo 5 en ese sentido, que desde Adán, pues ahí entra el pecado, y luego la gracia de Cristo es el que viene a quitar ese pecado. Dando como a entender, otra vez, pecado original en el sentido que el primer pecado pasó de Adán en adelante, o pecado original en el sentido de que en Adán y en Eva, ¿verdad? Está el primer pecado, donde entró originalmente el pecado. Y eso no tengo yo problema, pero parece que después otros lo interpretaron que tenemos que hacer algo. Si el pecado está pasando de generación a generación, se tiene que hacer algo. Y más adelante vamos a ver de los bautismos de párvulos o de niños, que surgió por esta enseñanza, ¿verdad? Que vemos aquí en Tertuliano. Pero no hay suficiente evidencia para decir que Tertuliano, ¿verdad?, creía en pecado original, como siglos después se desarrolló ya en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y se bautizaba a niños. Pero si decimos que él está hablando que el espíritu maligno, ¿verdad?, surge de su origen corrupto, su origen sería que desde allá en el huerto de Edén, ahí entró el pecado. ¿Quién pecó? Adán y Eva. Ese es el pecado original. Específicamente a mí me han dicho, hermano, ¿hay pecado original? Bueno, sí, hubo un pecado original. El pecado se originó con una desobediencia a Dios. Ese es pecado original y yo no tengo ningún problema con eso. Primer pecado es desobediencia directamente, no coman de ese árbol, ¿verdad? Y los dos comieron. Ahí entró el pecado. Ese es el pecado original. No tengo yo ningún problema si a eso se refiere Tertuliano. Quiero creer que a eso, ¿verdad? Después se malinterpretó. Pero decir que ese pecado lo lleva Adán y nunca se perdonó por Dios y se lo pasó a sus hijos y los hijos a los hijos. El pecado original entonces sería ¿qué? Desde entonces nunca se ha perdonado ese pecado. No había manera de Dios perdonar a Adán, a Abel, a todos los que siguieron ahí. Creo, hermanos, que hay bastante Biblia para decir que Dios, cuando perdona, perdona. No somos responsables nosotros por los pecados de alguien más. Cada uno se hace responsable de sí mismo. Pero esa era entonces una de las fuerzas, ¿verdad? Por este concepto no muy claro que mucho después se llegó, ¿verdad?, a una doctrina de pecado original. La número 4, característica número 4, creo que la obra más importante de Tertuliano, hermanos, fue la definición de la cristología del Logos. Otra vez, bien importante, ¿verdad? Porque había mucha confusión en cuanto a Jesús y todavía lo hay. Yo no pretendo saber, hermanos, cómo interpretar esa naturaleza dual o naturaleza intrínseca. No pretendo. Y muchos hoy en día, ¿verdad?, todavía tienen problemas con aceptar si realmente Jesús es Dios, si Cristo es Dios. Hay todavía ese problema en todas las iglesias que yo he conocido, unas más que otras.
Pero Tertuliano llegó a decir esto, y noten ustedes sus palabras, porque tienen sentido, pero a la misma vez, noten que tienen dificultad con la carne, con lo humano de Jesús y el concepto de Dios, de existir en esta tierra. Todos son de uno por la unidad de sustancia, mientras está aún oculto el misterio de la dispensación que distribuye la unidad en una Trinidad. Es cuando se comienza el concepto, ¿verdad?, de Trinidad. No que son tres dioses en uno, sino tres personas unidas. Y ese es el concepto de Tertuliano. El punto de Tertuliano cuando dice Trinidad, colocando los tres en su orden: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice tres, sin embargo, no en sustancia, sino en forma. Y es allí, otra vez, tratando de darle un significado, ¿verdad? Porque hubo problemas entre la palabra sustancia, imagen y forma en cuanto a Jesús. Y creo que él, hermano, está usando la que le parece, ¿verdad? No en sustancia, sino en forma. No en poder, sino en apariencia, porque son de una sustancia y una esencia y un poder, mientras que es un Dios, del cual se reconocen estos grados y formas y aspectos con el nombre de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo. Entonces, hermano, describe estas distinciones de la divinidad como personas. Pero todavía hace que una distinción, aunque habla, ¿verdad?, que no es que cada uno tenga su propia sustancia, pero sí tienen una forma diferente. Sin embargo, es como una manifestación, ¿verdad?, de los modalistas, de que decían que eran manifestaciones. Realmente son formas. Y otra vez, hay una diferencia en todavía determinar, hermanos, filosóficamente, decir que son tres personas, porque en el estudio filosófico de la composición humana moderna, dice que para ser persona tiene que haber personalidad. Y no hay dos personalidades idénticas. Yo tengo mi personalidad, Piero tiene su personalidad, Jonacole tiene su personalidad, Daniel, Dan, Melinda, todos tenemos nuestra personalidad. Somos distintos, pero no somos lo mismo. Y por eso hoy en día todavía hay ese problema. Son personalidad, son personas,